Vivimos en un momento complicado para muchas personas, casi angustioso. Se habla de guerras y rumores de guerras y muchos piensan que va a pasar, que va a suceder en el futuro. Y algunos incluso yendo más allá, pues qué va a suceder cuando todo se acabe. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el capítulo 22 nos hablan de lo que va a suceder precisamente cuando todo lo que sea la historia de aquí, de este mundo, de este momento, termine. Y entonces es cuando va a comenzar todo. Podemos abrir la Biblia en el capítulo 21 de Apocalipsis y encontrar lo que va a ser la eternidad. Y es impresionante que la Biblia comienza en los primeros capítulos, en el Génesis, con lo que se llama el paraíso perdido, cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios y perdió absolutamente todo lo que Dios le estaba regalando. Y la Biblia termina en los dos últimos capítulos hablando del paraíso recuperado, de lo que Dios va a regalarnos un día a todos los que confiamos en Él, a todos los que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Si tenéis el libro del Apocalipsis y el capítulo 21, comenzando en el versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá. El mar ya no existe. Habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, pero la palabra que usa es un cielo y una tierra completamente restaurados. ¿Os acordáis ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 12, cuando dice que tiene que ser transformada nuestra mente? Pues es la misma palabra. Dios va a transformar todas las cosas porque Él es especialista en restaurar. Cuando leemos los capítulos 65 y 66 del libro del profeta Isaías, habla precisamente de lo mismo. Y habla de cómo el pecado se introdujo, ¿os acordáis? Romanos 8, en el universo, incluso llegó a toda la creación. Y la Biblia dice que la misma creación gime esperando el momento en el que el Señor Jesús vuelva y todos sus hijos, todos seamos, digamos, restaurados con Él en esa segunda venida. Y entonces la creación será completamente renovada, restaurada por el Señor. Es curioso lo que dice que el mar ya no existe. En la Biblia se habla de un mar de cristal, en el libro del Apocalipsis, que existirá en el futuro. Pero siempre a lo largo de la palabra de Dios, el mar tiene que ver con las naciones, con todo lo que son los problemas entre las naciones, las tempestades. En todos estos días lo estamos viendo, desgraciadamente. Muchas veces muchas personas pierden su vida en el mar y es en ese sentido que la Biblia dice que el mar no existe, sino ese mar de cristal que es un mar lleno de paz del Señor. Sigue diciendo el versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. A lo largo de los siguientes versículos nos va a hablar cómo Dios no solamente nos habla, sino que se acerca a nosotros, cómo se ha ido acercando a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo como la esposa, que somos todos los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestra vida. Si os acordáis, en la carta a los Hebreos y el capítulo 12, allá por el versículo 22, nos habla de que nosotros nos hemos acercado, dice Hebreos 12:22, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a millares de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Siempre me impresiona que Dios hizo un paraíso, nos encanta la naturaleza, pero el ser humano, cuando se rebeló contra Dios, comenzó a hacer ciudades, se alejó un poco hasta de la propia creación, como queriendo alejarse de Dios. Pero Dios, como restaura y renueva todas las cosas, un día, como dice este capítulo, habrá una ciudad celestial completamente renovada de la que nosotros formaremos parte y estaremos disfrutando en la presencia de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios
está entre los hombres. ¿Veis? Segunda manera como Dios habla. Al principio hablaba directamente cara a cara con Adán y Eva. Después, cuando el tabernáculo en lo que era el pueblo de Israel y cuando se construyó el templo. Y dice, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y habitará entre ellos. Y cuando habla de que Dios vive entre nosotros, nos acordamos cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Y habla también de ese tabernáculo, porque Juan 1, cuando dice que el Señor Jesús vino, dice que puso su tienda de campaña, literalmente en medio de nosotros. Era Dios mismo, pero habitando en medio de nosotros. ¿Os acordáis cuando dice también en la carta del apóstol Pablo a los filipenses que en él vive toda la plenitud de la deidad? Así que Dios se hizo hombre para que pudiéramos verle cara a cara, aún siendo pecadores. Y dice, sigue escribiendo Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, y Dios mismo estará con ellos. Es curioso que dice que nosotros seremos el pueblo de Dios, pero literalmente habla de un pueblo y en plural, muchos pueblos. Porque al leer el libro del Apocalipsis, una de las cosas que nos asombra es que allí estaremos personas en el cielo, los que hayamos recibido al Señor Jesús, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todo pueblo, todas las personas, porque esa es la multiforme sabiduría de Dios y Él ama a todas las personas, sin excepción. Y dice también que Él mismo estará entre ellos. La quinta manera en la que Dios nos habla, porque os acordáis que desde que recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el capítulo 6 y en varios lugares más, que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Cuando la gente hoy, el día de hoy, quiere ver a Dios, nos ve a cada uno de nosotros. Ve lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos. Y Dios está viviendo hoy en medio de las personas, por medio de su Espíritu, a través de cada uno de los que le amamos. Por eso sigue diciendo en el versículo 4, fijaos qué bonita es esta frase, esta expresión, Apocalipsis 21:4, Él enjugará cada lágrima, todas las lágrimas de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que me llama la atención al leer este versículo es que Juan está viendo la ciudad, pero la está definiendo por las cosas que no hay, porque lo que ve es tan bonito que lo que le asombra es que no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento como estamos pasando ahora. Y esa frase, enjugará toda lágrima, ya lo mencioné varias veces. A mí me ha ayudado muchas veces en mi vida porque dice cada una de las lágrimas, incluso las lágrimas que nosotros ya olvidamos que habíamos derramado, las veces que hemos llorado y que ya se nos olvidó, Dios va a volver para renovar y restaurar nuestro corazón. Y dice cada una de ellas. ¿Os acordáis en el Salmo 50, en el versículo 8, cuando dice que mis lágrimas las tienes guardadas? Y aquel versículo en el Salmo 147, en medio de la alabanza, de un salmo de alabanza, dice el versículo 3 que Dios venda cada una de nuestras tristezas. En una imagen muy bonita, como si estuviera con sus manos tomando cada una de nuestras lágrimas y vendándolas, curándolas. Eso es lo que el Señor va a hacer cuando entremos en su presencia, para que no tengamos ya ningún dolor más, ningún sufrimiento más, ni siquiera de los recuerdos que teníamos. Dice el versículo 5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, nuevas. ¿Os acordáis lo que Pablo decía? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie ha imaginado son las que Dios está preparando para ti y para mí. Y entonces le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A veces el sentido del humor del Señor, sé que me comprendéis, porque Juan está escuchando todo lo que dice, está viendo que no va a haber más sufrimiento, que no va a haber más dolor, está viendo lo que es el futuro y está tan ensimismado y tan feliz que se olvida de escribir. Y Dios tiene que decirle, escribe todo lo que estás viendo, para que todos lo conozcan. Y dice el versículo 6, entonces me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin,
el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios se define, el que está en el trono, a sí mismo, de la misma manera que el Señor Jesús, porque Él es Dios hecho hombre, el primero y el último, el primero y el último, el principio y el fin. No va a haber nada después de Él, porque su eternidad lo llena absolutamente todo. Y entonces habla de esa promesa que el mismo Señor Jesús dijo, ¿os acordáis? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva, porque es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, el que hace que corran esos ríos de agua viva. Y no depende de nosotros, no depende de las cosas que hacemos, sino de dejar que el Espíritu de Dios fluya en medio de nosotros y renueve todo lo que es nuestra vida y nos ayude a vivir cerca del Señor, a amarle más, a vencer las cosas que tenemos que vencer, porque es Él el que tiene poder para hacerlo. Y por eso habla del que tiene sed. Y eso también tiene que ver con el propio Juan. Acordaos, cuando comenzó el libro del Apocalipsis, que él estaba en la isla de Patmos, a donde había sido desterrado con casi 90 años y desterrado a trabajos forzados por no haber renunciado a creer en el Señor. Estaba viviendo un destierro y en ese momento más terrible de su vida, Dios le revela todo lo que va a suceder en el futuro. Está como diciéndole a su siervo que le amaba tanto, mira, si tienes sed, no te preocupes, ven a mí y bebe. Y nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 7, el vencedor heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque en ese momento Juan, desterrado a trabajos forzados por no haber negado al Señor, podía sentirse como un perdedor. Como muchas veces nosotros nos sentimos, ¿sí? Nos comparamos con muchas personas en esta vida y en el mundo, nos sentimos perdedores, pero no, somos más que vencedores. Y por eso la promesa del mismo Hijo de Dios a Juan es, tú has vencido y al que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y habla además de esa frase que repite, ¿os acordáis? En el capítulo 3 de Apocalipsis una y otra vez a todas las iglesias, al que venciere, al vencedor. Y es no por nuestro trabajo ni por nuestro poder, sino sencillamente por el deseo del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, de hablar del Señor Jesús, de no negarle, de que aunque a veces las personas nos consideren perdedores, nosotros sabemos que a los ojos de Dios, como digo muchas veces, no somos vencedores, somos más que vencedores, como dice el mismo capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y entonces habla de aquellos que no van a poder entrar en ese lugar. Fijaos en el versículo 8, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí comienza por los cobardes en primer lugar, porque eran todos aquellos que habían renunciado a seguir al Señor Jesús, que por las presiones y por lo que otros podían decir, sencillamente prefirieron que las personas, digámoslo así, no se alejaran, no se apartaran de ellos, fueron cobardes y no fueron capaces de confesar al Señor Jesús. Pero habla también de los incrédulos, de aquellos que no creen en el Señor, de los abominables. ¿Os acordáis en el Salmo 14 cuando dice que el necio dice que no existe Dios? Es decir, aquellos que quieren renunciar a Dios. Pues Dios dice, si no quieres creer en mí, no puedes venir a mi casa. Los homicidas, también habla de los inmorales, es decir, aquellas personas que viven bajo la idolatría del placer, del sexo, del dinero. También habla de los hechiceros, y la palabra que usa tiene que ver no solo con aquellas personas que usan magia negra, sino también la palabra que es la misma raíz para los fármacos, aquellas personas que toman sustancias para evadirse de la realidad, para ser esclavizados y no vivir la libertad que Dios nos da. Y al final también habla de los mentirosos. Y la frase que usa es muy bonita para que lo comprendamos, porque
todos estaríamos temblando. Si los mentirosos no entran en el reino de los cielos, yo creo que nadie podía entrar, porque todos hemos mentido alguna vez. Pero lo que dice literalmente aquellos cuya vida es una mentira. Y ahí sí que podemos comprender exactamente lo que está sucediendo. Muchas personas que dicen una cosa pero viven de otra manera. Incluso muchas personas que quizás pueden confesar al Señor pero realmente no le aman. Por eso siempre la clave es nuestro amor al Señor. Sigue diciendo el versículo 9, y vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Fijaos, dice las postreras, como diciendo, se acabó, ya no hay más plagas. En la presencia de Dios, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, toda la tribulación, todos los problemas, todos los sufrimientos, las guerras, los rumores de guerras, se acabaron. Ven, le dice, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. ¿Os acordáis lo que leímos en la carta a los Hebreos? Que nosotros somos parte de esa ciudad santa. Y habla no solamente de esa ciudad santa, porque a veces cuando leemos el capítulo 21 de Apocalipsis pensamos que eso es todo lo que hay, pero no. Es la ciudad santa y aparte los cielos nuevos y la tierra nueva. Allí es sencillamente el lugar, por así decirlo, donde vamos a vivir, pero ni siquiera existirá el tiempo. Así que podremos estar viajando por todas las galaxias, yendo a todos los lugares, viendo todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Imaginaos, toda la eternidad para disfrutar. Y tenía la gloria de Dios. Versículo 11. Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Todo es belleza y transparencia. Ahora, en nosotros hay cosas que no son buenas, pero en el momento en que estemos en la presencia de Dios, todo va a ser perfecto. Por eso, Pablo dice que Dios está preparando a cada uno de nosotros, a su esposa, dice, sin mancha ni arruga, porque hemos sido lavados por el Señor Jesús. Pero a mí también me gusta bromear diciendo que a veces estoy muy bien lavado, pero no muy bien planchado. Sé que me entendéis. Entonces, no va a haber arrugas allí tampoco. Todo va a ser radiante. El Señor nos prepara para que absolutamente todas las cosas sean buenas. Y como vamos a ver más adelante, toda la belleza viene de la gloria de Dios. Lo vamos a ver en un momento en algo muy importante. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Es solamente como un símbolo, porque nadie, dice más adelante, puede entrar ni salir ahí. Porque hay completa libertad, no es que nadie pueda entrar ni pueda salir. Se puede entrar y salir cuando se quiera, sé que me entendéis. O sea, pero nadie va a entrar como ahora, con miedo a que te roben o lo que sea, no. Ya no existirá el mal. Y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y en ellas nombres escritos, que son las 12 tribus de Israel. Son los cimientos, esas 12 tribus, Israel, de las cuales la cabeza es el mismo Señor Jesús, la piedra angular es el mismo Señor Jesús. Y nos habla la Biblia, no solamente la piedra angular, sino la pared que mantiene todo el muro y hasta, por decirlo de alguna manera, el techo que nos mantiene de cualquier cosa que pueda existir. Por eso, aunque no exista ninguna cosa mala, es la seguridad de estar siempre sobre un cimiento estable, que es nuestro Señor Jesús. Y ese es el contraste. El cielo es cielo porque Él está allí, porque Él gobierna ahí. El mismo Juan había escrito en su primera carta, si os acordáis, en el capítulo 5 y el versículo 19, el mundo entero yace, se asienta ahora sobre el maligno. Y por eso el mundo va como va. Y por eso hay sufrimiento y hay dolor y tenemos problemas y nosotros mismos sufrimos aquí. Y por eso hay enfermedad y hay muerte. Porque la base del mundo, el mundo se asienta sobre lo que el maligno dice. El cielo es cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva son la eternidad de una fiesta solemne, eterna, disfrutando con el Señor, alegre, todo lo que podamos imaginar y lo que nos guste, porque la base es el mismo Señor Jesús. Y dice que había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, al sur y al oeste. ¿Veis? Exactamente igual como estaba colocado el pueblo de Israel.
con el tabernáculo, con la presencia de Dios en medio. Y dice el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, vuelvo a repetirlo, y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y esto parece un detalle que no tiene importancia, pero es sencillamente para nosotros. En aquel momento no importa lo grande que sea la ciudad, porque como os digo, los miles de millones de galaxias que Dios ha creado y que Él va a restaurar, pues no tienen ni medida. Pero nosotros ahora, que a veces estamos tan angustiados por las cosas, por lo que tenemos, por las medidas, por la casa, por una casa más pequeña, más grande, fijaos en este detalle. La ciudad, versículo 16, está en forma de cuadro, de cuadrado. Es curioso porque en aquel momento todas las religiones adoraban al sol, a la luna, como decirlo de alguna manera, todo lo que eran símbolos redondos era lo que atraía a las personas. Pero Dios habla de que en el futuro esa ciudad que baja del cielo y va a ser, digamos, la base de operaciones para todos los cielos nuevos y toda la tierra nueva, es un cuadrado. Y dice, su longitud es igual que su anchura, y lo mismo que la altura, dice, su longitud, su anchura y su altura. Y dice, 12.000 estadios. 12.000 estadios son 2.400 kilómetros. Algunas de las medidas que nos habla el Apocalipsis, algunas personas dicen, bueno, son simuladas, pero siempre, aunque sean simuladas, es el mínimo. Siempre que hay un símil, sabéis que lo real es mucho más impresionante que el símil, pero aunque solo fueran esos 2.400 kilómetros, una ciudad cuadrada de 2.400 kilómetros de largo, por 2.400 kilómetros de ancho, por 2.400 kilómetros de alto, tiene, si hacéis las multiplicaciones, exactamente 138.000 billones con B de kilómetros cuadrados. Entonces imaginaos, aunque solamente hubiera, por decir una cifra, 1.400 millones de salvos, que si Dios quiere habrá más, pero con esos 1.400 millones de salvos tocarían a 10 kilómetros cada uno. Imagínate qué casa puedes hacer con 10 kilómetros y qué casa y qué terreno puedes tener. Estoy bromeando, sé que me entendéis, pero es como Dios diciéndonos, mira, vas a tener todas las galaxias para ir a donde quieras, pero incluso la base de operaciones, el lugar donde vas a estar, pues es inmensamente grande, lo que nunca imaginaste, lo que nadie tiene, incluso los más ricos hoy en el mundo. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. Y seguimos para terminar, el tiempo se va muy rápido. Versículo 18, el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al oro puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primero jaspe, el primer cimiento, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo anatista, y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Es decir, hay una multiforme belleza de todos los colores, de todo lo que no podamos imaginar, que Juan se queda ensimismado viendo esos colores. Y es esa multiforme belleza de la gracia de Dios. Y por eso habla siempre esa palabra multiforme en el Nuevo Testamento, de que los hijos de Dios también somos multiformes. A Dios le encanta el color, la imaginación, la diversidad. Todos diferentes, pero todos hijos de Dios y todos disfrutando de las cosas que Dios nos ha dado. Y es impresionante porque la puerta es una perla, imaginaos. En este mundo las perlas, sabéis que se forman, digamos, por el dolor de la ostra, cuando
una pequeña arena entra y va ocasionándole dolor y la perla es fruto de dolor. Es como si Dios dijera, aquí las perlas son inmensas. ¿Te imaginas una perla como una puerta inmensa de una ciudad, de metros y metros de grande, solo de una perla? Y Dios diciendo, se acabó el dolor. Porque el dolor de mi Hijo, el dolor del Señor Jesús, es el que desarrolló y dio a luz, por decirlo de alguna manera, no solo miles de millones de personas salvas, sino también esas perlas de las que se revestirá esa gran ciudad. Y en ella no hay templo alguno, dice el versículo 22, porque el templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Él es lo más importante de todo. Aunque no hubiera nada de todo esto, con estar con el Señor ya nos basta. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, ni que lo iluminen, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es más, por eso os decía antes de la gloria de Dios. Toda esta belleza y lo que parece oro y piedras preciosas, porque Juan no puede ni describirlo, no se vería en absoluto si no fuera por la luz del Hijo de Dios, del Cordero, que Él es la luz. Y es Él, la luz, la gloria de Dios, la que hace que las cosas sean bonitas, la que hace que la belleza nos deslumbre y que podamos ser inmensamente felices por toda la eternidad. Porque Él es la luz. Y por eso dice, un poco más adelante, que las naciones andarán a su luz. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, y sus puertas nunca se cerrarán de día. Y te dice, porque allí no habrá noche. Porque al estar el Señor y al vivir en su luz y ver cómo todo brilla y cómo todo refleja la gloria de Dios, la noche no existirá. Y la tiniebla, porque es curioso que en la Biblia siempre habla de tiniebla en singular. Nosotros decimos tinieblas, no está mal, pero habla de tiniebla en singular porque la identifica con el mal. Porque la oscuridad nos impide ver la gloria de Dios, nos impide estar cara a cara con Dios. Y eso se acabará para siempre, porque en aquel momento y por toda la eternidad, la luz del Señor Jesús es lo que iluminará todo. Y fijaos un detalle más, versículo 26, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y me impresiona porque también el profeta Isaías menciona eso y nunca solemos hablar sobre eso. Es como si Dios dijera, mira, las cosas bonitas que vosotros habéis hecho, las obras de arte, la música, no sé, las cosas que los seres humanos han hecho, tendrán un lugar en la eternidad. Yo no sé cómo ni de qué manera, pero todas las cosas buenas de las naciones serán un regalo para el Señor Jesús, porque Él lo merece absolutamente todo. Y vamos a disfrutar de todas las cosas, no solamente las que Él haya creado, sino que incluso habrá un pequeño lugar para todo lo que nosotros hayamos hecho para la gloria de Dios. Y por eso terminamos, jamás entrará en ella nada inmundo, nada malo, ni nada que practique, ni nadie que practique abominación, es decir, algo malo o mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Os acordáis que cuando volvieron los discípulos muy contentos con el Señor Jesús, después de haber hecho muchísimos milagros y de haber proclamado el Evangelio del Reino, el Señor les dijo, muy bien, estáis muy felices, pero ¿sabéis cuál es la mayor felicidad? Que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que mi nombre y el tuyo, si has recibido al Señor Jesús en tu corazón, está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y todo lo que Dios ha preparado para ti y para mí, no lo podemos ni imaginar. Por eso sé que a veces vivimos momentos complicados y no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero de vez en cuando deberíamos volver a lo que Dios nos dice, a lo que va a suceder en el futuro, para fijarnos, como decía Pablo, no tanto en lo que se ve, en lo que estamos viendo ahora, porque las cosas que vemos ahora todas se van a acabar, sino en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Y ese Padre absolutamente amoroso e impresionante, que está esperando a recibirnos en su casa para enjugar cada lágrima de cada uno de nosotros,
para que no solamente nos sintamos allí perdonados, felices, libres, recibiendo una herencia impresionante, sino para que no tengamos también ni el más mínimo recuerdo malo, porque Él va a poner su mano sobre nuestro corazón. Es el mismo Padre del que podemos disfrutar día a día, en cada momento, cada uno de los días de nuestra vida, aquí, ahora mismo. Es el Padre al que podemos orar por medio del Señor Jesús. Es el Padre que ha enviado también con el Señor Jesús a su Espíritu para vivir dentro de nosotros y ayudarnos en nuestra debilidad. Es un Dios que está trabajando. Acordaos lo que el Señor Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo para restaurarlo todo y para preparar para sus hijos cosas que nadie puede ni imaginar. ¿Cómo no vamos a amar y entregarnos por completo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesús que nos salvó? ¿Y cómo no vamos a dejar que el Espíritu no solo nos llene, sino que nos domine y haga lo que quiera con nosotros en la libertad de cada uno y tal como somos cada uno? Porque lo que ese Padre Celestial hace no solo es impresionante, sino que además nos va a ayudar a disfrutar a nosotros y a todas las personas que nos rodean. Y Él quiere que vivamos de esta manera y proclamemos su gracia a todo el mundo.